Hola y bienvenidos al vídeo presentación del presupuesto de tesorería. ¿Qué nos vamos a encontrar a lo largo de la misma? Pues inicialmente vamos a establecer cuál es el concepto y el para qué se hace el presupuesto de tesorería, describiremos su contenido posteriormente. En la tercera parte hablaremos de cómo se elabora, posteriormente veremos qué son las previsiones de tesorería, hablaremos acerca de los desequilibrios una vez que hacemos el presupuesto o las previsiones que nos podemos encontrar y cómo solucionarlos. Veremos las grandes utilidades de la realización tanto del presupuesto como de las previsiones. Finalmente hablaremos del cash pooling y finalmente estableceremos lo que son los objetivos del tema. Entonces, el concepto. Pues, ¿qué es el presupuesto de tesorería? Es un estado donde se recogen todos los cobros y pagos con sus fuentes y empleos para un periodo determinado. Es un documento donde vamos a recoger a lo largo de todo un periodo de tiempo el que consideremos los cobros, los pagos y de dónde provienen en la empresa. ¿Qué buscamos? Pues yo establezco dos tipos de objetivos. Uno son los secundarios y otro es el primordial, que busca la confección del presupuesto y sobre todo la planificación financiera. Como objetivos secundarios podemos nombrar mantener previsiones sobre los flujos de entrada y salida de tesorería en tiempo, cuantía y naturaleza. Es decir, saber cuándo y cuánto vamos a o bien cobrar o vamos a tener que pagar. ¿Por qué? Porque si sabemos cuánto y cuándo tenemos que cobrar o pagar, podemos detectar déficits o superávits en nuestra tesorería. Y de esta forma habría que corregir estos desequilibrios. ¿Y por qué? Pues para poder proyectar la tesorería de la empresa a futuro, en función del plazo que consideremos. Estos son los objetivos secundarios que se plantean. ¿Cuál es el objetivo primordial? Ni más ni menos que asegurar siempre la disponibilidad de tesorería necesaria en el momento preciso. Es decir, que la empresa siempre atienda los compromisos de pago que tiene. Vamos a entrar directamente a lo que es el contenido del presupuesto de tesorería. Tenemos que recordar que cuando hablamos de tesorería siempre se habla en base al criterio de caja, que habla siempre de entradas y salidas en la tesorería. Con lo cual, de lo que estamos hablando es de cobros y de pagos, de nada más. ¿Y cómo los definimos? Pues los cobros vamos a definirlos como aumentos en la tesorería de la empresa y los pagos pues son las disminuciones en la tesorería de la misma. ¿Cómo tenemos que elaborar el presupuesto de tesorería? Entonces, me gustaría que recordásemos cuál era el objetivo de la planificación financiera, que era hacer previsiones futuras del estado de la empresa, aportando equilibrio entre el área operativa y el área estratégica. Entonces, el presupuesto de tesorería, en función de los objetivos de la planificación financiera, lo que hace es conciliar las conclusiones o mandatos que provienen por una parte del área operativa y por otra parte del área estructural de la empresa. Lo tenemos que concebir como si fuese una cadena presupuestaria. A fin de cuentas, el presupuesto de tesorería jamás va a poder conciliar estas conclusiones del presupuesto operativo o del presupuesto estratégico si antes no han sido estos formulados. Tanto el presupuesto operativo primeramente, el presupuesto estratégico también de forma previa, y con ellos dos, con sus conclusiones, podemos establecer y elaborar el presupuesto de tesorería. Dentro de lo que es el presupuesto operativo, básicamente es una predicción de la cuenta de pérdidas y ganancias, se hace un presupuesto de ventas en el que se establecen los distintos plazos de cobro que se consideren. Hay que tener en cuenta también los impuestos indirectos. A fin de cuentas, tenemos que presupuestar también lo que son los costes directos de estas ventas, con los pagos, con los plazos de pago a los proveedores y bueno, y tener en consideración también el resto de la estructura, la administración, logística, pues tema de suministros, publicidad, relaciones públicas, sueldos y salarios. A fin de cuentas, el presupuesto operativo, recordad que versa siempre sobre lo que es la operativa principal de la empresa, sobre el corto plazo. Entonces, una vez está hecho el presupuesto operativo, el presupuesto estratégico básicamente lo que va a establecer es cuándo y en qué cuantía va a invertir la empresa, es decir, cuándo va a hacer adquisiciones de activos a largo plazo o, en su caso, cuándo va a deshacerse de esos activos, los va a enajenar o vender.
por decirlo de una forma muy esquemática, podemos tener el saldo de tesorería ordinaria y el saldo de operaciones extraordinarias en este aspecto, que es lo que forma lo que es el saldo de tesorería del periodo, todos los aumentos o disminuciones en la tesorería que nosotros ya estamos previendo. A partir de ahí, debido a que el saldo inicial sí que lo conocemos, podemos hacernos una idea, podemos prever cuál va a ser el saldo final del ejercicio o del periodo que estemos considerando. Entonces, dado que sabemos ya cómo se hace un presupuesto de tesorería, que es prever básicamente cuáles son los cobros y los pagos dentro del área operativa y cuáles son las inversiones o desinversiones del área estratégica, podemos ver que es una previsión de tesorería. En esencia, una previsión de tesorería es un presupuesto de tesorería, pero con un plazo muchísimo menor. Por ejemplo, el presupuesto de tesorería, como mínimo, siempre se hace de un año. Las previsiones de tesorería se pueden hacer semestrales, trimestrales, mensuales o incluso semanales. Lo único que las previsiones de tesorería tienen dos grandes diferencias, y es la certidumbre y la precisión. ¿Por qué? Vamos a hablar primero de los cobros. Cuando hacemos nosotros una previsión de tesorería, tenemos una certidumbre muy clara acerca de cuál es el saldo inicial con el que vamos a empezar. Por ejemplo, no podemos hacer una previsión de tesorería a un año vista porque hay muchas cosas que se nos pierden, imprevistos, por ejemplo, que suceden. En cambio, en un periodo de tiempo más corto es mucho más complicado que, por ejemplo, salgan imprevistos. Cuando hacemos una previsión de tesorería, por ejemplo, trimestral, sabemos exactamente qué clientes, por ejemplo, vamos a cobrar al contado porque tenemos sus pedidos. También tenemos, por ejemplo, los efectos comerciales, los pagarés, por ejemplo, que nos han enviado nuestros clientes, con lo cual ya sabemos qué importe y en qué fecha vamos a cobrar. Por otro lado, por ejemplo, los pagos. Cuando hacemos las previsiones de tesorería, sabemos exactamente qué pagos tenemos todos los meses, como pueden ser el salario del personal, la seguridad social correspondiente, en el caso de que haya equipos externos, staff que nos apoye. Por ejemplo, al igual que sabíamos todos los cobros de todas las ventas que teníamos, sabemos también qué proveedores tenemos que atender, tanto al contado para soportar unas ventas o como otros pagarés que les hayamos emitido para pagar a nuestros proveedores y acreedores. Y por supuesto, también conocemos cuál es el vencimiento de deudas, de préstamos o cualquier otro elemento de financiación que la empresa tenga. Estos no son más que dos ejemplos de lo que pueden ser unas previsiones de tesorería. Donde pone mensual, en realidad es trimestral. Como veis, tenemos pues el primer periodo de otro periodo, o sea, el primer mes, por ejemplo, del año 2000X, segundo, tercer mes. Como veis, tenemos el saldo inicial de tesorería, un flujo de actividades operativas y de las actividades estratégicas en este aspecto. Y el saldo final de la tesorería, entradas y salidas de dinero en lo que son las actividades operativas y entradas y salidas de dinero en lo que son las actividades estratégicas o de inversión en inmovilizado de la empresa. Exactamente igual, solo que con un desglose aún mayor. Puede ser una previsión de tesorería semanal, en la que ya podemos directamente establecer pues los saldos de caja, en el caso de que los haya, en las distintas entidades bancarias. La filosofía es siempre la misma, lo único que cuanto más pequeño sea el periodo de tiempo que consideremos, mayor será el nivel de detalle. Entonces, una vez que ya sabemos cuándo y cuánto vamos a cobrar y cuándo y cuánto vamos a pagar, podemos encontrarnos desequilibrios. Hay dos tipos de desequilibrios, los déficits y los superávits. En este aspecto, sí que me gustaría que tuvierais una consideración, y es cuál es la naturaleza del desequilibrio. ¿Por qué? Porque en función de su naturaleza será su solución. Los desequilibrios operativos se producen como resultado del ciclo de cobros y pagos de explotación, y son cosas, por decirlo de alguna forma, puntuales. Los desequilibrios estructurales se producen de forma continuada en el tiempo. Por ejemplo, un desequilibrio operativo puede ser el hecho de que un mes en particular una empresa tenga un déficit de tesorería o necesite financiación, necesite dinero, porque simplemente los periodos de cobro a clientes no se adecúan a los periodos de pago a proveedores. Otra cosa es que hay algún tipo de desequilibrio estructural en la empresa, que significa que de forma sistemática todos los meses las salidas de dinero son superiores a las entradas.
Entonces, hay que tener en cuenta que la solución al desequilibrio siempre será en función de cuál sea el desequilibrio. Si el desequilibrio es operativo, la solución siempre será una solución a corto plazo, es decir, de menos de un periodo. Si es estructural, la solución, aparte de ser más complicada, porque es más fácil hacer cambios en periodos cortos de tiempo en una empresa, si el desequilibrio es estructural, la solución ha de ser a largo plazo, y es mucho más complicado en este aspecto solucionarlo. Entonces, para el déficit presupuestario, que el déficit presupuestario es el hecho de que a la empresa le falta dinero, por decirlo claramente, encontramos pues bueno, distintas fuentes de financiación. Una es la común, la bancaria, y otras son las no bancarias. Ejemplos, pues por ejemplo está el descuento bancario, el descuento de pagarés, préstamos a corto plazo, con vencimientos por ejemplo menores a un año, crédito, póliza de crédito, o pagarés de empresas financieros, fianzas, avales, y luego pues hay otras fuentes de financiación no bancarias, como pueden ser el leasing o arrendamiento financiero, que ya hace un tiempo los bancos también lo prestan, el factoring, que también lo hacen, y luego podemos encontrar pues, sociedades de garantía recíproca, también para satisfacer las necesidades de fianzas y avales, y sociedades de capital riesgo en este aspecto. Y sí que tener una cosa en cuenta cuando nos encontremos a un superávit financiero, que un superávit financiero es el hecho de que sobra tesorería, y es que se produce una dicotomía entre la rentabilidad del producto en el que invertimos y la solvencia del mismo. Son sucesos contrarios. A mayor rentabilidad significa que la solvencia del activo en el que invertimos es menor. Y en este esquema, los activos de entidades públicas ofrecen una grandísima solvencia. La vida útil de una entidad pública la podemos asemejar a la vida útil de un Estado. Si tiene cualquier problema siempre puede haber una refinanciación. Y en cambio los activos de empresas, en este caso, son los que menos solvencia pueden ofrecer, y por eso la rentabilidad, la prima de riesgo por invertir en ellos, es mayor. ¿Qué tipos de productos podemos invertir? Pues en el sector público, letras del tesoro, pagares del tesoro o bonos y obligaciones, y dentro del sector privado pues podemos hacer cesiones de crédito, que es darles préstamo, adquirir pagares de empresas o directamente bonos y obligaciones de empresas. Ya llegando al final de la presentación del presupuesto de tesorería, vamos a hablar de las utilidades. Inicialmente, tener un presupuesto de tesorería nos permite ser previsores, es decir, nos permite saber a día de hoy cuál va a ser la situación de la tesorería en el futuro, es decir, nos va a permitir conocer si tenemos desequilibrios y qué tipo de desequilibrios tenemos. Si somos previsores, también nos va a permitir poder planificarnos bien el hecho de iniciar las negociaciones para solucionar el desequilibrio que nos encontremos en cada situación, ya sea un déficit o un superávit, y sobre todo nos permite evitar situaciones de necesidad, como las conocidas situaciones en las que hay empresas que se publica que no tienen tesorería suficiente, por ejemplo, para enfrentar los pagos de la semana siguiente. Entonces, ser previsores nos permite planificarnos mejor, y planificarnos mejor nos permite ser capaces de evaluar cuál es la mejor opción de la empresa. Nos permite hacer un análisis pormenorizado de los riesgos de los productos que solucionen nuestros desequilibrios, y, por supuesto, nos permite una mejor elección de los mismos. Y ahora vamos a introducir un concepto que es el cash pooling. ¿Qué es el cash pooling? Pues es la centralización de la tesorería. Es volcar los saldos de cuentas periféricas en una cuenta central. A fin de cuentas, nos tenemos que imaginar una empresa que tenga distintas, por ejemplo, delegaciones. Cada una de estas delegaciones, digamos que tiene su propia cuenta. Entonces, ¿qué es el cash pooling? Pues es el volcado de saldos en una cuenta central, desde todas las cuentas periféricas a la cuenta central. Entonces, ¿qué ventajas nos aporta el cash pooling? Pues la verdad es que unas nos llevan a otras. Lo primero que nos permite es optimizar saldos, pensar en una cosa. Puede llegar un momento en el que la delegación A tenga un excedente de tesorería. Imaginar que, por ejemplo, le sobra $500.000 de euros, y en ese mismo momento la delegación C, pues o necesitar $500.000 o algo menos. Pues podemos hacer un trasvase a través de la cuenta central de una delegación a la otra, de tal forma que estamos optimizando saldos. ¿Qué sucede? Esta optimización de saldos nos va a permitir también optimizar el coste-ingreso, y pensar en una cosa: esta misma situación que acabo de explicar, que en un momento a la delegación A le sobren
500.000 euros, por ejemplo, y que la delegación C los necesite. Tener siempre en cuenta que invertir, por ejemplo, en un producto bancario 500.000 euros no da una rentabilidad lo suficientemente grande como para compensar que un banco nos financie 500.000 euros. Es decir, optimizamos el resultado de la empresa, o bien porque optimizamos los ingresos o porque minimizamos los costes y las necesidades de financiación de distintas delegaciones de la empresa. El hecho de tener una cuenta central también mejora la capacidad negociadora de la empresa. ¿Por qué? Imaginar que cada delegación negociase con una oficina bancaria distinta, pues entonces cada delegación negocia con dicha oficina en función de sus capacidades como delegación, de su número de ingresos y su número de salidas de tesorería o los productos financieros que en particular tenga ella. Si los centralizamos, la cuenta central o la administración central lo que hace es directamente negociar un paquete de condiciones en las que engloban a todas las delegaciones. También otra de las ventajas del cash pooling es que mejora el control de riesgos. Por decirlo de alguna forma, si no lo centralizamos, cada delegación tiene las capacidades para establecer pues, políticas de crédito a clientes o para invertir excedentes de tesorería o para tomar cierto tipo de deudas. En este caso, al centralizarlo, es única y exclusivamente la cuenta central o la administración central la que establece criterios de riesgos comunes para todas y cada una de las delegaciones, mientras que si dejamos que sea cada una de las delegaciones periféricas la que estime su criterio de riesgos, pues nos podemos encontrar incluso con situaciones contradictorias entre unas y otras. Y luego tener un sistema de cash pooling mejora el reporting del grupo en este sentido porque lo hace más sencillo. Y bueno, con este tema, ¿qué objetivos estamos buscando? Pues el principio es definir el presupuesto de tesorería, por qué se elabora y cuál es su utilidad, que seamos capaces de describir el contenido del mismo, que lo podamos elaborar y conocer los desequilibrios y cómo solucionarlos. Finalmente, el último objetivo es conocer el sistema del cash pooling y qué ventajas nos ofrece establecerlo dentro del seno de la empresa. Pues nada más, muchas gracias.